TV Gracia presenta las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia. En labios de Jesucristo, hombre. Abba Padre. Y el mensaje que yo tengo para hoy es exactamente lo que me decepcionó para Dios decirme: sal de ese sistema, salid de en medio de ellos, dice el Señor. Y así tuve yo que salir para poder comenzar lo que es creciendo en gracia. Y voy a hacer un recuento por causa de la prensa, porque ahora mismo, y le damos la bienvenida a la prensa que tenemos actual, que están... Y voy a tratar de mencionar algunos versos en inglés, no del todo, pero para llevarlos a ellos donde comenzó esto. Porque ahí fue donde terminó esto. Donde yo voy a comenzar hoy fue donde mataron a Pablo, donde le callaron la boca a Pablo, en Roma. Y lo que no se le entendió a Pablo, y ustedes van a ver por qué, vamos a leer Romanos 14:9 como verso de introducción a lo que vamos a hablar. Porque vamos a seguir en el libro a los Romanos, los códigos que hay ahí encerrados, y vamos a comenzar con Romanos 14:9. Vamos a ponerlo en inglés. Jacob, si me hace el favor, pónmelo en la versión King James, y luego, porque en español ya nosotros lo sabemos, y así practica un poquito usted el inglés. Pero dice lo mismo. Por este propósito, ¿verdad? Dice ahí: For this end Christ both died and rose. Así lo tiene esto en español, ¿verdad? Con este propósito. Para esto Cristo murió, ¿y qué? Rose. Y eso no son rosas de flores, aunque se escribe igual. Mira lo difícil que es el inglés, se escribe igual. Pero en este caso se levantó, resucitó. For this end Christ both died and rose. And revived, volvió a vivir. Revive, después que murió y resucitó. Y si resucitó, ¿qué quiso decir? Que vivió. Pero luego se fue a luz inaccesible. Estuvo casi 2000 años escondido en luz inaccesible. Dice Pablo a Timoteo que él habitó en luz inaccesible. Pero entonces dice que and revive, that he might be Lord both of the dead and living. Qué tremendo, ¿eh? Be Lord of the dead and the living. Y para ser Señor de ambos, de los muertos y de los vivos. Para ser Señor de los vivos tiene que tener el cuerpo, tiene que venir. Y entonces los que están muertos, que están in paradise. We are alive down here and He's Lord of us. And those who are in paradise, they listen to what is going on down here. Así que Él es Señor de vivos y de muertos. Y ellos no sabían nada, para que no fueran unos perfeccionados antes que otros. Dice la Escritura. Para que no fueran unos perfeccionados ni se adelantaran, esperó que Él tocara tierra. Revive again and then to preach to both the living and the dead. Predicarle a los vivos y a los muertos. Para que ambos fueran perfeccionados a la misma vez en conocimiento. Ahora, con ese propósito de que Él volvió a vivir, volvió a tomar cuerpo, en este caso lo tomó en mí. Yo antes decía, pues pudo haber sido Pedro, Juan, cualquiera. No, ahora reconozco que yo soy de la raíz de Isaí. Que vengo del linaje, de esa sangre de Abraham. Y entiendo que para yo ser linaje y raíz de Isaí, entiendo que Jesús Nazaret tuvo que tener prole. Tuvo que haberse casado, tuvo que haber tenido relaciones. Así que el niñito Dios no es tan niñito. Él tuvo ni tan religioso como lo ponen. El niñito Dios volvió y tuvo como buen rabí.
Para ser rabino tú tienes que tener familia. Eso está probado, que a él le llamaban rabí, ten misericordia. Pues el niñito Dios, Jesús de Nazaret, se casó, dejó prole, lo mataron, derramó sangre por nuestros pecados y dejó simiente. Y esa simiente se escapó por ahí por Francia, terminó en España, y de España varios de sus familiares llegaron a Puerto Rico y se metieron en Ponce. Fácil. Y parece que uno de ellos dijo, esta es la ciudad del Señor, porque a Ponce le llaman la ciudad señorial. Usted sabe que hay ciudades en nuestros pueblos que le llaman la ciudad del café, la ciudad de esto. A Ponce le llaman la ciudad del Señor. Qué coincidencia, ¿verdad que sí? Y después con ese apellido, mira para allá. A que no se honró el apellido por bastantes años, pero luego se comenzó a honrar un poco. Vamos al propósito que Pablo dejó en España, que ahí fue que lo mataron. Cuando dijo esto que vamos a leer ahora, ahí Pedro dijo, este hombre hay que matarlo porque yo no entiendo eso, Juan, tú no entiendes eso, y está diciendo que estamos muertos al pecado. Romanos capítulo 6, verso 2. In English, please. Romans chapter 6, verse 2. Porque lo que hemos muerto al pecado, dice, how shall we that are dead to sin? ¿Cómo nosotros que estamos muertos al pecado, live any longer therein? ¿Cómo nosotros, si estamos muertos al pecado, podemos vivir en pecado? Es imposible que un muerto pueda jugar pelota, que un muerto vaya a nadar. Entonces, esas son las bases de donde Jesucristo estableció su iglesia. Cristo murió, ¿para qué? Para colocarnos muertos ¿a qué? Al pecado. Ese era el propósito. Y entonces eso fue lo que violaron los 11 apóstoles. Por eso es que yo siempre acuso a esos 11 apóstoles, que uno de ellos fue el primer papa, de la falsedad de que cada domingo ellos dicen que honran a Jesucristo, pero se convierte eso en el misterio de la iniquidad, al negar el efecto de la muerte de Jesucristo. Porque si tú niegas que tú estás muerto al pecado, entonces estás diciendo, no, todavía pecamos, todavía podemos pecar, ser hallados en pecado, todavía hay pecado. Entonces, ¿para qué Cristo murió? Murió en vano. Porque if you are alive to sin, if you can be found in sin, then Christ died in vain. That's why Rome lied to us. Jesus died, so you are dead unto sin. So you become sinless. Si robas, vas preso. Si matas, te meten preso. Pero delante de Dios no se te puede hallar en pecado. No es pecado, porque para haber pecado entonces tiene que estar la ley vigente para hallarte en pecado. Y número 2, se viola una manera, y al violar esa manera ya, vamos a ver Romanos capítulo 5 verso 18 para ver la violación de la manera. Romans 5 verse 18. Therefore, as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. In other words, sin came by one man, and everybody became sinner. The same manner, if you violate that manner, that form, in the same manner, Jesus died, so all men became righteous. Un hombre pecó y nos colocó a nosotros en pecado. Uno pecó, todos pecaron. Entonces, de la misma manera,
Uno fue y murió y entonces todos quedaron justificados. Es justo. Uno lo dañó y otro lo arregló. Justo. Entonces, esa violación de Roma, que es la blasfemia más grande del papado romano y de todos los evangélicos, decir que si Cristo viene y te halla en pecado, pierdes la salvación. De hecho, por eso es que Él venía sin relación al pecado, para no hallarte en pecado. Porque si viene con relación al pecado, entonces... Por eso es que el apóstol Pablo, vamos a verlo en Hebreos capítulo 9, verso 28. Mira cómo dice, Hebreos capítulo 9, verso 28. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time, without sin unto salvation. He will appear, public appearance. He will appear for the second time without relation to sin. Y esa es mi venida. Es el que yo vine, sin relación al pecado. ¿Qué yo vine diciendo? Tú no puedes ser hallado en pecado. Eso fue lo que yo llegué diciendo. Que tú estabas muerto al pecado. Ahora, ¿quién ha dicho eso en 2000 años? Por eso es que la iglesia comenzó a decir, pues Él tiene que ser el Señor, porque si Él venía por segunda vez, aparecería. Manifestación pública, aparecería. Para aparecerse a tienes que verlo. Aparecería por segunda vez sin relación al pecado. Y el único que ha hecho eso he sido yo. Yo no me daba cuenta, yo lo hacía sin darme cuenta. La que se dio cuenta fue la iglesia. Y muchos hermanos en Centro, Suramérica, dicen, oye, pero entonces Él es el Señor, porque si Él es el que está haciendo ese trabajo. Entonces, el mundo ha sido engañado al no presentarle esas dos verdades. Vamos a ver lo que dice Romanos 7:5. Romans 7:5, verse 5. I'm sorry, verse 6. 6. But now we are delivered from the law, that being dead wherein we were held, that we should serve in newness of spirit and not in the oldness of the letter. Si hemos sido libres de la ley, entonces no puede ser hallado en pecado. Porque para tú ser hallado en pecado tienes que estar vivo a la ley, porque la ley es lo que le da poder al pecado. Y esas verdades, con eso yo comencé la iglesia Creciendo en Gracia, porque eso fue lo que Él me dijo cuando se me apareció. Estas verdades fueron las que Él me enseñó cuando Él se me presentó a mí. When the Lord came to integrate within me, that's the first thing He taught me. He told me, Jose, you are dead unto sin. The church is dead unto sin because it's been free from the law, delivered from the law. Esas son las verdades que yo aprendía de Él. Y con eso fue que yo comencé a compartir con los demás. Y los demás como que les gustaba, ¿no? Pero la iglesia comprendía esa idea, pero entonces los pastores le borraban la enseñanza. Cuando yo regresaba el otro año, ya la iglesia estaba como los galasianos, que Pablo le decía, ¿quién os fascinó para desobedecer? Y ahí fue que vino el celo. Entonces yo tengo que comenzar mi propia iglesia. Por eso fue que comenzó Creciendo en Gracia, porque las demás no recibían este espíritu de enseñanza. Entonces lo tercero, voy a ser breve con esta exposición, ya que esto es una exposición pro reforma, honrando septiembre 6
de 1986, cumpliendo los 20 años, a Romans chapter 8, verse 2. This is the third truth that Paul spoke to the Romans. Romans chapter 8, verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. This is not any law. This is the law of the Spirit. Bigger than the law of Moses. Bigger than any law in this earth. The law of the Spirit of life in Christ Jesus. Me libró, no es que te va a librar. El Espíritu de vida me libró de ambas leyes. O de una ley, de la ley del pecado y de la muerte. Por consiguiente, cuando tú mueres, tú en sí no mueres, tú duermes. Porque tú quedas libre y tu espíritu va a la gran nube de testigos. No es que te va a librar, es que te libró. Ay, no es que tú hoy vas a ser librado. Aunque tú no lo quieras, tú lo que tienes que descubrir que Él te libró hace 2000 años atrás. Y tú no lo sabías. Él te libró ya. Tú no tienes que pasar al frente. Ore por mí para que me libre de la ley del pecado. No, es que te libró. Tú lo que tienes que hacer es averiguarlo, conocerlo y confesarlo. Yo estoy libre de la ley del pecado. Yo estoy libre de la ley de Moisés. Yo no puedo ser hallado en pecado. Yo estoy muerto al pecado. Yo me puedo morir ahora mismo y mi espíritu sigue vivo. Esa es la victoria que ha vencido todo. Si hubiera una persona nueva aquí, es imposible que me convenza con estos 15 minutos que me ha hablado. Pues yo creo que esto convence más que 40 minutos que yo te hable. Si tú buscas por la verdad y verdaderamente quieres la verdad. Porque ningún predicador, ninguna iglesia en este mundo te ha dicho lo que yo te he dicho en 15 minutos en lo que estamos hablando aquí. Ningún predicador lo cree. Simple, muerto al pecado, no puedo ser hallado en pecado. Libre de la ley es el poder del pecado y ahora estoy libre de la ley. Y el Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró, no es que me va a librar, me libró de la ley del pecado y de la muerte. Estoy libre. Totalmente libre. In these last 15 minutes that I have spoken to you, you are dead unto sin, free from the law of Moses, and the power of sin is the law. But if you are dead into the law, dead unto sin, you can be found guilty. You are free completely. And then the Spirit of life in Christ Jesus have delivered you. It's not that He will do it, it's been done. You receive it, you accept it, you confess it, and it's done unto you. No one in 2,000 years have said this truth that I've been sharing with you in the last 15 or 20 minutes. No one. Evangelicals, they don't believe in this. Catholic, they don't believe in this neither. Mormons, they still believe in that you can become a sinner. All groups that call themselves Christian, they don't believe on these three verses that I have read to you. They don't believe in this. They say they're Christians, but they don't believe in the real meaningful things that you should believe to call yourself a Christian. They don't believe in this. So for me, they're not Christians. Christian is one person who believes that he's dead unto sin, that he can be found in sin.
That he's free from the law. That he believed that the Spirit of life in Christ Jesus had delivered him from the devil, from sin, from condemnation. That he's completely free. That make you a real Christian. Otherwise, they lied to you. Abba Padre.